Listo, estamos en transmisión. Empezamos. Déjenme nada más hago lo que respecta a la grabación. Stop Legal Green. Listo, estamos empezando. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Psicomorfosis en un horario un poquito más temprano. Ya saben que nos adaptamos a los invitados que estamos teniendo. Queriéndoles avisar que tenemos ya llenita la agenda del resto de febrero, marzo y principios de abril con temas importantes. Tenemos invitados locales de León, Guanajuato y del resto de la República, pero también vamos a tener dos participaciones muy importantes que hemos esperado cerca de 8 meses desde España para poder tener estos programas. Ya los teníamos previstos en la 6ª temporada, pero por cuestiones de fechas de Navidad y todo eso, no se pudieron llevar a cabo porque pues todo mundo tiene vida, ¿verdad? Entonces se pudieron cuadrar para esta 7ª temporada y estamos muy contentos en esto, porque son temas de mucha relevancia y que conllevan a problemas y situaciones que corresponde a la psicología desde la parte neurocientífica, lo cual para mí es maravilloso porque hay una vertiente de salud que debemos atender desde esta área. Bueno, ya dando el comercial inicial, voy a presentar a mi invitada de hoy. Yo siempre, como saben, siempre les doy como el chisme de cómo me los encuentro y cómo es que invito a mis invitados, ¿no? La maestra Eva López, sí, Evangelina, pero Eva suena corto y más bonito. Y fue, y me imagino que seguirá siendo parte importante de mi formación académica en cuestión a maestría y en cuestión a muchas áreas. Creo que el que yo invite a una persona a mi mundo, a mi espacio, es porque realmente tiene significado de importancia y en cuestión al valor que yo creo que aporta o lo que puede aportar en su voz a la sociedad. O sea, saben, como siempre y como siempre me lo he dirigido desde hace 2 años, no invito a nadie que no tenga un significado en mi vida. Entonces, para mí es un honor y es una fortuna poder tener este programa, un programa bien bonito. Creo que hace falta mucha involucración en este tema, en lo personal, porque tengo hijos, porque también me llegan muchos pacientes clínicos en esta situación y porque hay muy pocas personas que en verdad lo abordan, tanto en temática como en contenido, como en instrucción, como en cursos, como en taller, ¿sí? Porque hay mucho de la tanatología para adulto y hay mucho en cómo llevar un duelo y cómo llevar pérdidas, pero muy pocas personas abarcan el tema infantil, que creo que es primordial, tanto en el estudio para los que estamos trabajando en esta vertiente, también para los padres y para familiares que están pasando por esta situación, que no nada más es por pérdida de muerte. Esto ya lo especificará mi invitada. Y pues más que nada, pues darte la bienvenida, mi querida Eva, por haber aceptado estar en este pequeño y humilde espacio de difusión acerca de la psicología, cultura y arte de nuestro México y del mundo. Pues bienvenida, todo el micrófono para ti abierto para hablar de tanatología infantil. ¿Cómo se come? ¿Qué es esto? ¿De qué habla la tanatología infantil y qué vertientes podemos abarcar para poder entablar un entendimiento acerca de esta área y, por supuesto, para que la gente pueda hacer uso de esta vertiente? Tanto psicólogos, pedagogos, educadores, padres de familia y familiares, gente en general, puedes hacer uso de esta vertiente. Bienvenida seas, muchas gracias por haber aceptado, mi querida Eva. Hola, hola, buenas tardes primero que todo, y pues muy agradecida y muy contenta de estar aquí contigo en este espacio, ¿sí? Para mí es un gusto muy grande el poder compartir contigo, ¿sí? Gracias por esta presentación. Y pues sí, exactamente como tú lo dices, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la tanatología infantil, que es un tema pues muy importante que creo, como tú lo comentabas ahorita, se está dejando de lado un poco, ¿sí? Es muy común que encontremos tanatólogos, que encontremos la formación en tanatología, pero poco común la tanatología infantil, ¿sí? Por eso fue que
fue algo que yo quería hacer, que yo quería tener ese conocimiento. También soy tanatóloga y quería complementar con la parte de la tanatología infantil, ¿no? Porque como tú lo decías ahorita, es algo que se requiere, que deberíamos tener el conocimiento, pues tanto profesionales como papás, sobre todo, ¿sí? Porque muchas veces cuando sucede algo inesperado, cualquier tipo de pérdida, no sabemos cómo actuar ante el niño, ¿sí? Me ha tocado situaciones donde les ocultan, por ejemplo, a los niños la muerte de algún familiar o de un ser querido, ¿no? Ujú. Y no sabemos las complicaciones que eso va a tener después. Y por eso la importancia de conocer este tema, de saber cómo trabajarlo, de tener las herramientas necesarias para trabajarlo. Sabes que, Eva, que muchas veces en la vida cotidiana y durante mucho tiempo no teníamos esta cultura de difusión que ahorita tenemos. O sea, no teníamos la oportunidad de poder entablar temas de una manera más abierta. Y el tema infantil acerca de todo tipo de tema, tanto como abuso, como situaciones adversas, como situaciones traumáticas, situaciones complejas, se le disminuía al niño la importancia Sí, emocional. Se piensa todavía, porque si no, no estuviéramos entablando este tema, sí, pero se pensaba más, con mucho más fuerza en el pasado, que el niño no se daba cuenta. Sí, mm, no se da cuenta de lo que está pasando, no se da cuenta de lo que está sucediendo. Ellos no pueden entender, ellos tienen la oportunidad conforme vayan creciendo de ir asimilando, se lo dices cuando esté más grande, ¿no? Pero eso ya afortunadamente con un montón de información que hemos tenido en la última era, bendita pandemia, yo siempre no me voy a cansar de decirlo, que explotó toda una serie de cadenas de información multitemática acerca de todo, nos hemos dado cuenta que estamos muy equivocados, que el niño tiene justamente en la infancia es cuando nos estamos formando en el panel emocional y que el niño sí sabe que no está y el niño sí sabe que hay pérdidas y el niño sí sabe que mamá está pasando por duelo y el niño también ama y el niño también extraña y el niño también necesita, ¿sí? Y si bien no puede entender un lenguaje exactamente formado como un adulto, sí creo que tenemos la responsabilidad de podernos adaptar a su etapa de desarrollo para poderle explicar lo que está sucediendo, pero ocultárselo ya no es una opción, mi querida Eva, porque creo que lejos de ayudar, afecta ah, terriblemente la psicoemocionalidad del niño y de futuro adulto. exactamente, estoy de acuerdo contigo, ¿no? El niño, pues hoy en día se toma ya mucho en cuenta. Yo me acuerdo en mis tiempos, ¿no? El niño era pues opacado realmente, no se le tomaba en cuenta para nada. Estábamos como muy, muy separados de lo que era la información de la familia. Hoy en día no, hoy en día tenemos esa fortuna de que el niño ya se involucra más en todas las acciones de la familia, ¿no? Sí, y creo que este es un tema demasiado importante, como tú lo decías ahorita, ¿no? El poder hablar con ellos con la verdad. Y hoy en día pensaríamos que la mayoría de la gente lo hace, ¿no? Pero me he encontrado y recientemente con casos que les ocultan a los niños, ¿sí? La realidad de lo que está sucediendo o no los involucran en los rituales. Ujú. Sí, es importante también que ellos sean parte de los rituales, como es el velorio, como es el entierro, el poderse despedir de la persona amada, ¿no? Muchas veces se tiene la oportunidad, si está internado, de llevar al niño a despedirse, pero culturalmente es como asustar al niño, culturalmente es quererle evitar un dolor al niño, ¿no? Y lo más sano es que pueda despedirse y que pueda estar en todos estos rituales. Fíjate, mi querida Eva, yo me acuerdo, sí, porque hoy tú eres la invitada experta, que cuando murió mi papá hace 7 años, yo tengo una hermanita de su segundo matrimonio, y cuando él murió, mi hermanita tendría cerca de 3 años, 3 años y medio, ¿sí? Y existía esta disyuntiva
sobre si ella debería de estar presente o no en todo lo que era el ritual pues de despedida. Y obviamente entre mis hermanos y la mamá decidimos que tenía claro que estar. Mi papá la amaba profundamente y ella lo amaba profundamente. Sí, era aunque tenía una corta edad, era una situación de mucho amor y ella sí consideraba a su papá de forma importante. El que ya no llegara el sábado a verla, porque en ese momento estaba separado de su mamá, el que ya no llegara a ir al cine, al que ya no hiciera como lo ritual que ella estaba acostumbrada, creímos que iba a ser un impacto muy, muy fuerte y que no queríamos que ella sintiera que él se fue abandonándola y que a su corta edad no pudiera entender que él no estaba no porque no quisiera, sino porque ya había muerto. Entonces, ella sí nos acompañó hasta en todo lo que fue la misa, en el entierro, en las cosas que ella podía entender de manera amable y ella cargó y estuvo y puso flores y tratamos de hacerla partícipe de algo que para nosotros sí fue doloroso, pero también fue una parte muy hermosa, porque cuando despides a alguien a quien amas, lo más recomendable es hacerlo de la mejor manera. Obviamente, esto se explica a través de tu tema de experticia, ¿no? Pero creo que explicarle al niño le da la vertiente de poder asimilar la realidad de lo que hoy maneja como su vida y de lo que va a ser el resto de la vida. Conforme vaya creciendo, va a entender los parámetros de vida y muerte, de dónde está, de la colocación del tiempo y del espacio, permanencia, vinculación. Bueno, sí, pero mientras, ¿sí? ¿Cómo le apapachas el corazón o cómo le haces entender al niño mediante mentiras o mediante cuentos histriónicos que lejos de ayudar afectan? Eso de que papá, por ejemplo, se fue de viaje, papá no está porque tuvo que irse lejos o papá está en otro planeta, o sea, cuestiones así, o sea, creo que hablar de la muerte también es fundamental en la formación de nuestro concepto desde la infancia, para poder lidiar con el hecho de que las personas mueren todo el tiempo. Exactamente, creo que ese es un problema que tenemos, ¿no? De educación, de cultura, el hacernos ver que la muerte es algo triste, es algo malo, algo de lo que no se habla, y no, debería de ser todo lo contrario, ¿no? Porque una realidad es que es una etapa del ciclo vital, ¿no? Y que vamos a llegar tarde que temprano a esa etapa. Tal vez si culturalmente se manejara de otra manera, no sufriríamos tanto al perder a un ser querido, ¿no? Y Así es. como dices, ¿no? Cuando son niños, pues es cuando tienen la información. A mí me encanta mucho esto que comenta Miguel Ruiz, ¿no? Que nacemos con el disco duro limpio y lo vamos llenando, o sea, tus papás, tu familia, tu entorno te lo va llenando de lo que ellos creen que está bien. Y eso es uno de los, pues de las cosas que se le llena al niño, ¿no? La muerte es mala, de la muerte no se habla, la muerte es dolorosa, ¿sí? Entonces, el poder hablarles desde chicos lo que es la muerte, ¿sí? Y sobre todo a ciertas edades, ¿no? Por ejemplo, comentas de tu hermanita, bueno, ella de 3 años aún están como en esta etapa donde pueden considerar que la muerte es reversible, Ujú. ¿sí? Que van a regresar. Y por eso tienes que explicarles de una manera muy clara. Se recomienda no utilizar metáforas porque pues ellos realmente la metáfora la creen como es, ¿no? Entonces, si tú le dices, es que papá está en la estrella, pues hasta puede pensar que es astronauta y que va a regresar cierto día, ¿no? Así ¿Sí? es. Entonces, tenemos que ser muy claros, o sea, papá o mamá o quien falleció ya no va a regresar. Sí, creo que ese Así es es. uno de los puntos más claros que el niño a cualquier edad debe de tener. Sí, sobre todo hasta los 6 años, que es cuando los niños creen esto, ¿no? De que Tiene la papá, fantasía. sí, de que va a regresar, de que va a estar aquí, de que si me manda besitos desde el cielo, pues es que, ¿por qué no me los viene y me los da a mí? ¿Por qué me dices que me manda los besitos si yo quiero que venga y a lo mejor un día va a venir a dármelos, ¿no? Es Sí, correcto.
Y nos Entonces, estamos enfocando en la muerte, querida, porque la tanatología infantil no solo abarca esa vertiente, estamos hablando de hijos que experimentan, niños que experimentan el divorcio, que experimentan también la pérdida económica, ¿sí? El tener que dejar una casa para irse a otra casa, el tener que separarse del padre o de la madre, el tener que dejar la escuela, el tener que renunciar a ropa, o sea, es la pérdida en general, o sea, es el contexto de todo lo que abarca el ya no tener lo que tenía o el que ya no esté quien es, como yo estaba conformado que estuviera. Y la verdad es que en el plano del adulto tenemos un sistema muy, muy egoísta, pensando y anulando que ellos no tienen las mismas necesidades de saber, de la verdad, de la afectividad que el adulto. Creo yo que nos sumimos tanto en el dolor personal, ¿sí? Que hacemos a un lado, aunque manejemos mucho la versión de que lo hacemos por ellos, ¿sí? Realmente dista mucho la realidad de lo que realmente pasa en los hogares, ¿sí? Porque no es así como se maneja. El divorcio se oculta en apariencias, las separaciones. O sea, ¿cuántas veces no te ha llegado gente que ya saben tus hijos? No, pues les hemos manejado otra versión, ¿no? ¿Cuál otra versión hay que la más fidedigna y que tarde o que temprano se van a dar cuenta de que ya no hay una vinculación psicoafectiva, ¿no? Que ya solamente queda lo de los padres. O sea, la tanatología infantil es un aliado maravilloso para el estudio y la aplicación, pero sobre todo para la sanación de esta área vulnerable que es ya más atendida, pero que sigo pensando que es necesario que se abarque, ¿sí? Que se le explique, que se le diga, porque estamos hablando de la muerte, pero la muerte es tangible, pero si estamos hablando de un divorcio, va a seguir viendo al papá o a la mamá si el divorcio es propicio y es sano, que ya quisiéramos que todos fueran así. Pero imagínate, cuando están en pleito legal, entre la custodia, entre te tengo, no te tengo, yo te quiero, no te quiero, y mis hijos, tus hijos, sí, pues cómo le explicas al niño con la verdad lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se maneja esta situación de pérdida? sí, exactamente. Es un punto muy, muy importante, ¿no? Que vuelvo a lo que te decía, el desconocer cómo tratar esta información, cómo dárselas a conocer a los niños, es lo que hace que los niños se queden pues en ciertas etapas de su vida, ¿no? Pareciera que no le va a afectar, pareciera que como adulto, creo yo, como mamá o como papá, que no le va a afectar y le afecta bastante. Hace poco tuve una pacientita que eh, hablaba mucho el tema de, y traía muy marcado ya adulta, de cómo su papá y su mamá se divorcian cuando ella era pequeña y uno de los factores que tenía muy marcado era que su papá lo sacó de una escuela de paga y ya no dio el dinero para una escuela de paga. Entonces pareciera que para el papá o la mamá es algo X, que no le va a afectar, pero para ellos se les queda completamente marcado, ¿no? Porque es una pérdida de una escuela, de amigos, de un nivel social, de todo. ¿Sí? Entonces, cuando no sabemos explicar, cuando no sabemos llegar o manejar la situación con los niños, es cuando de adultos pues van a tener bastantes consecuencias. O sea, desde lo simple, que es una explicación básica, te das cuenta y materializas en las personas adultas. ¿Cuántos adultos no nos han llegado? Miren, hasta nuestros amigos o familiares, nosotros mismos, los que sufrimos divorcios de muy chiquitos de nuestros papás, los que sufrimos pérdidas afectivas, los que sufrimos cambios. O sea, estamos hablando de un país muy herido emocionalmente, que la mayoría de la población entra dentro de estas vertientes que tú estás explicando, ¿sale? O sea, tenemos multifactores de pérdidas, o sea, somos un país muy cambiante, somos un país muy poco estable en muchas vertientes de nuestras áreas de educación, de cómo se traducen las cuestiones emocionales. Y aunque somos un país que tenemos una visión muy amable con la muerte, más fiestera que de vínculo, creo yo. O sea, superficialmente somos un país que tenemos una cultura de la muerte pues muy, muy intrínseca, muy dentro, pero en realidad tenemos muy poca capacidad para lidiar con ella. Sí, por nuestras afecciones, por este sentido de falta de, por abandono, por
como nuestros sistemas familiares se han visto obligados a sobrevivir y a educarse, a permanecer en un estado de evitación de la verdadera emoción. Es por eso que los duelos al divorciarse, los duelos a la pérdida, luego en vez de afrontarse, se evitan, ¿sabes? Tratan de Sí. esconderse lo más que se puedan, se hacen los metabloqueos y así vas creciendo, creciendo en cada etapa de tu vida, en cada fase de tu desarrollo, hasta llegar a una vida adulta. Y es ahí cuando llegan al consultorio sin saber lo que sienten, por qué lo sienten y con esta falta de, ¿sí? Múltiples, o sea, falta de es muchísimas las consecuencias de no llevar un proceso adecuado de duelo, ¿sí? Sí, desde pequeños, con estas vertientes de área de especialidad, le metiéramos la importancia de vida, podríamos hacer un montón de cambios en cómo es la calidad de vida del adulto futuro. Y la gente pensará que va a estar el niño años ahí, ¿no? No, realmente hay un estudio concentrado acerca de cómo funciona la tanatología infantil. Y para la gente que no sabe, ¿cómo funciona, Eva? ¿Cómo funciona el tratamiento tanatológico infantil? Pues primero que nada, tendríamos que ver qué tipo de pérdida tiene, ¿no? Sí, para poder trabajar desde ahí, desde el factor que está haciendo que el niño esté mal. Sí, pues dentro de la tanatología infantil, cualquiera que sea su pérdida tiene que vivir sus etapas de duelo, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera lo sabe realmente cómo es, ya sea una separación de sus papás, ya sea la muerte de alguna persona querida. Entonces, ¿cómo es que va a aceptar y cómo es que va a vivir el proceso del duelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero que todo, se tendría que hablar, de acuerdo a la edad del infante, hablar claramente de lo que está pasando, ¿sí? No ocultar lo que tú decías ahorita. Si es un divorcio, pues ¿sabes qué? Papá y mamá ya no nos entendemos y vamos a vivir cada quien en su casa. Creo que aquí es muy importante quitar la culpa al niño, porque muchas veces los niños se sienten culpables, tanto de la muerte como de la separación de los padres, ¿no? Se sienten culpables porque piensan que algo mal hicieron para que muriera o para que se fuera papá o para que se fuera mamá, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar las etapas del duelo, es importante quitar esa culpa, ¿sí? En el niño, hacerle ver que pues no es culpable de nada, que simplemente son situaciones que pasan y que se tienen que enfrentar, ¿sí? Ayudarlo pues a vivir lo que son las etapas del duelo, a afrontarlas, hacerle ver qué tipos de emociones siente, validarle sus emociones, porque muchas veces este es un factor importante, ¿no? Que no llores, pero ¿por qué estás triste? No debes de estar triste, no esto, no aquello. Claro que si el niño está triste tiene que llorar, claro que puede mostrar hasta su enojo, ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que va a pasar con el niño. Como no puede mostrar la tristeza, entonces muestro enojo, ¿sí? O empiezo a hacer cosas para llamar la atención, para que veas que tengo algo. Pero si papá o mamá o la persona que esté junto a él no lo escucha o no le valida sus emociones, si no le ayuda a expresarlas o a sacarlas, a transformarlas, diría yo, ¿sí? Pues el niño va a seguir ahí y se va a quedar en alguna etapa, en alguna etapa. Y cuando se queda en alguna etapa, eh, pues es cuando llega como un duelo, pues complicado, ¿no? ¿Sí? Y cuando llega un duelo complicado, pues entonces ya vienen otras cosas más importantes que se tendrían ya que tratar con el infante. Yo recuerdo, Patologías. sí, me llegó una niña con una depresión muy grande y ya trabajando con ella era por duelo, o sea, porque no tuvo la oportunidad de despedirse de su papá, no tuvo la oportunidad de estar como en todos los rituales y pues la niña empezó a sentirse triste, triste, triste hasta que ya no quería hacer nada, ¿no? Entonces, pues ya trabajándolo en la terapia, haciendo un ritual donde ella pudiera despedirse, pues pudo lograr mostrar sobre todo sus emociones, mostrar que estaba triste, por qué estaba triste, ¿no? ¿Sí? Y eso ayuda mucho, mucho a que los niños en el momento de ser escuchados, en el momento de ser atendidos, de tomarlos en cuenta, es
es sacar, y cuando sacan, pues se liberan y pueden salir adelante muy bien. Es correcto, pero lo complicado es que desde esta vertiente se escucha la línea de lo que sería lo sano, ¿no? Lo que deberíamos como sociedad, como padres, como cuidadores, pues hacer. Lo Sí, cierto es, mi querida Eva, es que como no fuimos adultos contenidos ni educados exacto, emocionalmente, sí, pues ni siquiera el adulto sabe cómo se sienten y dónde se sienten y qué tan exacto, afectado está por la pérdida. Entonces, sí, pues es una marrana súper revolcada, ¿sí? Porque nos lleva, o sea, a un estado mucho más difícil, más conflictivo del estado emocional del niño, porque si yo mamá, yo papá, yo abuelo, yo cuidador, ¿sí? Yo ujú, responsable, yo maestro, ¿no? Porque a los maestros también les recae, que es cuando ya luego terminan en clínica, porque observan que el niño está decaído, observan que el niño no lo está superando, porque particularmente esto no se detecta desde la línea familiar, sino desde un externo. Lo genial sería que lo detectáramos como papás, pero como estamos tan metidos en nuestro propio duelo, en nuestra propia catarsis del sentido, el entendimiento, ¿sí? Pues viene el bloqueo acerca de la necesidad del otro. Entonces, ¿cómo ayudamos al niño? Sí, si nosotros mismos no sabemos qué es lo que está pasando con nuestro sentido de la pérdida, con nuestra captación de que ya no está pasando lo que nosotros consideraríamos que debió haber perdurado por siempre o que nunca imaginamos que lo fuéramos a perder de la noche a la mañana. Y esta intolerancia a tener cambios en la vida, aunque sea como parte implícita de vivir, ¿no? La vida es así, la vida es ganancia, pérdida, subidas, bajadas, porque es el circuito del ciclo de la existencia, pero no claro, nos adaptan para eso. Entonces, pues es ahí cuando entramos en una problemática realmente latente, es ahí cuando los cursos tienen sentido, cuando los talleres tienen sentido, cuando la presencia de temáticas de esta índola tienen sentido, porque si bien la mayoría te dice, pues ve al psicólogo, lo cierto es que un psicólogo, por supuesto que abarca, pero si es un psicólogo tanatólogo, es mucho mejor. Esto sí mm, lo quiero puntualizar, mi querida Eva, porque cualquiera, y esto es la verdad, la neta del planeta, y como ya saben, yo siempre soy una revolucionaria, ¿saben? Cualquiera chingado estudia tanatología, ¿sí? ujú, En un curso de 2 semanas pedorros, sí, y es abogado o es contador no tiene carrera, y ya dan ujú, terapia, fíjate bien, terapia tanatológica, ¿sí? sí, No, sí, así no va este business, mi querida gente. ¿Sí? Y yo no me voy a cansar de decirles, por favor, si van a hacer constelaciones, si van a hacer tanatología, si van a hacer vertientes, ¿sí? Cerciórense de que sea un psicólogo quien se lo está aplicando. ¿Sí? ujú, No tiene que ver con que sea bueno o no sea bueno quien lo aplique, el aplicador. Tiene que ver con el nivel de entendimiento y conocimiento, porque si un psicólogo especializado tiene también esta área de especialización tanatológica, ¿sí? Puedes tener la confianza de que estás en una línea de recuperación que es factible, que está abarcando todas las áreas que se tienen que abarcar para tu recuperación, para la recuperación de los niños. Aguas con andármelos llevando con cualquier persona que se diga tanatólogo. Eso es lo que yo siempre he dicho, o sea, ser psicólogo es fundamental para claro, entender también esta vertiente, mi querida Eva, ¿sí? Porque pues no sí, cualquiera puede explicar desde el conocimiento de la psicología, desde la emoción, sentimiento, mente, ¿sí? Derivarse ahí patrones familiares, porque imagínate, donde te encuentres un niño con pérdida y aparte con un ciclo familiar conflictivo, ¿sí? Pues ahí se pone más duro el asunto y el tanatólogo cursero, sí, pues no va a poder materializarte, ayudarte con la problemática que está pasando la familia, porque después de una pérdida es como un huracán, viene y hay un montón de movimientos y hay un montón de reestructuras que conlleva un periodo de adaptación a esa pérdida para que el resurgimiento, sí, pueda darse. Entonces, no cualquiera te puede explicar esta vertiente y creo que eso es importante, mi querida Eva. sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Desde el momento que alguien tiene una pérdida, dices tú,
tiene que ver mucho el factor cómo se encuentra también en la familia, ¿sí? En ese momento que llegó la pérdida, ¿cómo estaba la situación familiar? Porque a lo mejor ya trae conflictos, ¿sí? Ya viene con conflictos y esto viene a detonar algo, ¿no? Entonces, si no tienes el conocimiento para llevar o tratar a ese niño, como tú dices, si cualquier persona se avienta nada más porque conoce dos, tres técnicas, pues estamos mal, ¿no? Y sí, yo también recomendaría mucho a los papás el que estén completamente convencidos y que se aseguren que quien atiende a sus hijos, pues sea realmente un profesional, ¿no? Ujú. ¿Sí? Que tenga esta preparación porque es un complemento porque vamos a tratar emociones, sentimientos, cognitivo, muchas cosas que cualquier otra persona no va a poder, Es ¿sí? Que correcto. simplemente se va a ir por lo superficial, Ujú. pero pues nosotros nos vamos al fondo, ¿no? Nosotros Así vamos a es. ver qué es lo que está ocasionando todo esto o qué está haciendo que este suceso se complique más de lo que se tendría que complicar. Así es. Y sobre todo, o sea, la capacidad de poder integrar al sistema a todo esto, porque no nada más lo siente el niño, ¿sí? Claro, Es un proceso que implica todas las personas cercanas a este niño. Todas las personas cercanas a una pérdida están sufriendo también una pérdida. claro. Y la comunicación, intercomunicación del sistema puede lograr que de hecho, o sea, a veces los niños son los agentes sanadores, o sea, vienen Sí, aquí a atender a los niños y terminan quedándose los papás, ¿no? Bueno, habemos psicólogos que lo hacemos de esa manera, porque a través de esa vertiente, pues le haces entender al adulto que muchas veces también depende de él el que el niño esté estable, el que el niño esté bien, ¿sí? Y la tanatología infantil abarca todas estas vertientes acerca de todo lo que es cada etapa en la que el niño cruza y que dependiendo también de esa etapa, mi querida Eva, es como va a entender el proceso de pérdida. Si no ajá, queramos que todos los niños se entiendan de la misma manera, Eva, porque eso es imposible. no, de acuerdo contigo, ¿no? Cada niño es especial, es único, ¿sí? Y cada niño va a asimilar o entender las cosas de diferente manera, ¿sí? Pero sí tiene que ver mucho también el desarrollo en la familia, ¿no? Cómo se está llevando la relación familiar, cómo se está educando ese niño, si el niño tiene fuentes de amor, si el niño tiene límites, si el niño es visto por la familia, a cómo va a llevar un proceso, también tiene que ver mucho, un proceso de duelo, de cualquier tipo de duelo, ¿no? También el ver que, pues, los papás, si sufren, pues porque son seres humanos y porque ante una muerte se llora o ante una pérdida, ¿no? Muchas veces pasa que si mamá está llorando y el niño le dice, pero estás llorando. No, hijo, no, no pasa nada. Ujú. Obvio que sí pasa, ¿no? Obvio que me duele, obvio que estoy mal y que el niño te vea también desde esa parte que eres un ser humano, que eres sensible, porque le das la confianza a él también de poder sacar sus emociones, porque si tú no las sacas, si no las expresas, ¿cómo es que él va a sacarlas? Es ¿Sí? correcto, ¿sí? Y si el niño, fíjense bien, mira qué situación tan proyectiva de lo que es una realidad, ¿no? En la etapa del COVID, hubieron muchas pérdidas en las familias, aunque mucha gente no crea que la gente murió por COVID, ¿sí? Para los que nos dedicamos a esto, sabemos de manera tangible que eso es una verdad absoluta. Claro. Hubieron muchos niños y adolescentes que se quedaron sin papás, ¿sí? Mm, Por esta situación, ¿sí? Y cuando llegaban era una situación muy compleja porque llegaba, por ejemplo, la madre destrozada por la pérdida de su pareja en ese momento, su esposo, ¿sí? Y el adolescente estoy hablando de un adolescente entre 12 y 14 años, que era lo que a mí más me llegó, ¿sí? En esta época, mm, queriendo ocultar que se sentían mal también por la pérdida de su papá, con depresiones ya muy agudas, con bajas en la escuela y de rendimiento bastante preocupantes, ¿sí? Pero no decían nada el hijo
porque no quería poner más mal a la madre, ¿sale? O sea, el autosacrificio implícito, obligado, vamos a las frases mamalonas que luego me invento yo, pero para, pero para poder explicar lo que les hacemos, ¿no? O sea, es tanta la carga que tiene el niño y el adolescente el ver al papá no regulado, ¿sí? Que no toma acción en su atención, en que piensa que solo va a pasar porque va a pasar, sin tener en cuenta de que también puede ayudarse para poder pasar por esto de una manera más acompañada y para poder también acompañar a sus hijos en este dolor, porque es un dolor compartido, que se vive de diferente manera, pero es un dolor compartido y que el niño o el adolescente se tiene que tragar, ¿sí? Tiene que anular para no darle una preocupación más al padre, ¿no? A la madre, a los cuidadores. Porque si ya se siente mal, ¿cómo el decirle que yo también me siento mal y me siento vacío y me siento triste y me siento deprimido va a poder ayudar a mi familia? Entonces mejor me anulo, ¿sí? Y dejo que mamá siga en ese estado depresivo o papá en ese estado depresivo, porque luego también los adultos se evaden mucho en lo que son trabajo, o sea, se pierden como el vínculo porque ante la no preparación de la pérdida, ¿sí? No saben qué hacer con esta vida. ¿Sí? No saben qué hacer con esta nueva forma de estar sin el otro, en divorcio, bla, 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 cuando pierdes el trabajo. Particularmente hay depresiones muy severas cuando no hay otra fuente de ingresos y los hijos están, no puedo decir que me angustio y entran las ansiedades tan fuertes, ¿sí? Porque ¿cómo te digo que necesito algo si no tienes con qué dármelo? Yo sé que te estás dando en la madre porque no sabes cómo hacerle para sacarnos adelante en cualquiera de estos ámbitos. Por eso es tan importante, ¿sí? La comunicación vinculada con nuestros seres, con los que estamos, qué está pasando, cómo podemos salir todos, cómo podemos hacer que todos, ¿sí? Tengamos un proceso en diferentes áreas de nuestra vida, porque tenemos diferentes necesidades, pero compartiendo algo que nos une, que es un mismo dolor, es una misma pérdida, que nos afecta a todo nuestro sistema. Pero la cultura de la comunicación es en la que casi no se invierte ni en los medios, ni los psicólogos, porque ya andamos haciendo programas de cómo luchar contra la codependencia, ¿no? Entonces, ay, por favor, esto es un llamado para mis invitados, ¿no? Arriésguense más a invertir en temas mucho más profundos como este, donde no solo implica poner la crucita y tener el ritual del féretro, o sea, la pérdida implica todas nuestras áreas de vida, ¿sí? Y va directamente a darle la madre a nuestros hijos, ¿sí? A darle la madre a la gente chiquita, a la vulnerable, a la que no te sabe decir cómo se siente, dónde se siente. Y los tenemos muy olvidados, mi querida Eva. También como psicólogos somos responsables de tener difusiones acerca del tema, ¿sí? Porque ahí ves el TikTok de cómo darte cuenta de que estás con un narcisista, pero nadie te habla realmente, o son muy pocos los usuarios que toman estos temas como relevantes en la cuestión educacional de la población. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? ¿Y qué me dices cuando el hijo pasa a tomar el rol parental, ¿no? Sí. Imagínate, ¿no? Todavía de que no puedo vivir mis emociones por cuidar, en este ejemplo, las de mamá, ¿sí? Y todavía paso como a ser el cuidador de la familia. Entonces, pues son situaciones que se viven muy a menudo, sobre todo en un hijo ya adolescente, sobre todo culturalmente el hombre, ¿no? ¿Sí? Cuando dices, pues es hijo, no es el papá, no tiene por qué cubrir esta parte, ni tiene por qué estar viendo que la familia esté bien, incluyendo a mamá. Ahí en ese caso, si papá se va, fallece o se separan, pues mamá es la que tiene que salir adelante, ¿no? Así Es es. la cuidadora, no el hijo. Y en cuántas familias el hijo se convierte en el papá, ¿sí? En Como casi cuidador. todas. Ujú, ¿sí? Sí, siempre hay Entonces, como el reemplazo parental. claro, claro. Y siente esta obligación, ¿no? No se diga cuando llega a fallecer el papá y le dice al hijo, te encargo a tu mamá, te encargo a tus hermanas. Imagínate la carga que está dejando, ¿no? En algo que realmente no le corresponde y que no deben tener. Ujú. ¿Sí? Desde ahí no se da la oportunidad de vivir un duelo como tal, porque siente esta responsabilidad de ser el fuerte de la familia.
Y es muy, muy importante dejar sentir esas emociones, tanto los adultos como los niños, ¿sí? En un duelo, en una separación, en una pérdida de trabajo, de lo que tú quieras, mostrarte realmente, tomar tu tiempo para vivir tu duelo y seguir adelante, ¿no? Sí, Claro. tampoco quiere decir que nos vamos a quedar ahí, pero la importancia de que los niños te vean, que realmente eres un ser humano, que sufres también y que te levantas y que vuelves a caminar y que día con día luchas, pues para ellos es un ejemplo, ¿sí? Para ellos una motivación también. Es correcto, le das un ejemplo de poder procesar las emociones de manera libre, ¿sí? Creemos que los van a afectar más, pero creo que afectarlos más sería ocultar que sentimos, porque entonces estamos formando individuos adultos insensibilizados, Ujú, ¿sale? Fíjate nada más, o sea, cómo ante nuestra percepción de protección sí. no lo estamos haciendo tan bien, Eva, ¿sí? Fíjate que por ahí leí en un libro que dice que no hay padres malos, sino ignorantes. Ujú. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Mm, educamos como me educaron, como creo que es lo correcto. Y creo que hoy en día existe mucha lectura, existe psicólogos, tanatólogos, muchas personas que te pueden orientar. Y no lo hacemos, no lo invertimos, como tú dices, a saber, ¿sí? A saber cómo puedo educar a mi hijo o a mis hijos de una mejor manera. ¿Sí? Yo digo, ahorita ya no es que soy ignorante porque no tengo con qué informarme. Tienes Ujú. todo para informarte, ¿no? Que no lo quieres hacer o no te das el tiempo para hacerlo es diferente, ¿no? Sí, porque si vamos a esta parte del duelo que decíamos, pues no es solo en las personas que mueren. ¿Cuántos niños están viviendo también un duelo en su propia casa con su propia familia ausente? Uy, sí. Sí, Uf, para exact, contar para arriba, ¿eh? exactamente, ¿no? Ujú, Y no hacemos una reflexión sobre eso. ¿Sí? ujú. Creemos que el niño está seguro porque está en casa y cuando hay una queja en la escuela por lo regular, que es cuando luego los atienden y te los llevan, pero ¿qué pasa con el niño? Ujú. ¿Sí? Papás que no toleran a sus hijos, papás que viven trabajando, y no digo que sea malo, no, ¿sí? Pero ya no llegan con las ganas. Y tú sabes lo que Claro, la energía que requiere los niños, así ¿sí? es. Y muchas veces mejor ten tu teléfono y déjame descansar, ¿no? ¿Sí? Entonces son niños que aparentemente no te dicen nada, pero viven en duelo, en duelo de una Así es. familia, de unos Así es. papás, ¿sí? Que nunca comen juntos, que nunca platican y van creciendo. Y los papás ni en cuenta qué pasa con su hijo, ¿sí? Y luego vienen ciertas circunstancias ya en la adolescencia que no nos gustan y es cuando, crisis, ¿no? ¿Sí? Pero pues si hacemos reflexión de cómo hemos vivido, pues ahí están las consecuencias también. Es correcto. Fíjate qué tan profundo es y tan vital es esto, ¿sí? Para que no escatimemos lo que suena, porque, como nos encanta consumir lo que suena más perverso, ¿sí? Ujú. O sea, si le pusiéramos al programa psicopatología tanatológica infantil, ¡no, hombre! Se dejan venir como mosquero, ¿no? Nos encanta lo que suena enfermedad. Pero realmente, fíjate qué tan importante es lo que acabas de mencionar. ¿Hasta dónde llega la profundidad de este tema? ¿Sí? Lo comentamos mi esposo y yo el viernes en nuestra terapia de pareja, ¿sabes? El tener como esta visión realista de que tenemos la necesidad de trabajar 12 horas corridas, ¿sí? De 7 de la mañana a 7 de la noche y hoy gozamos con un apoyo educativo que nos pueden mantener a nuestros hijos. Pero lo que yo entablaba en esa terapia personal era, a mis hijos no les importa si yo estoy cansada, si vi a 400 pacientes, si vi mis hijos no se dan cuenta de eso. Mis hijos lo que ven es una madre receptiva o una madre no receptiva, Ajá, ¿sí?
Y yo en cuanto salgo, o sea, está mi consultorio y al ladito está mi casa, ¿no? En cuanto yo salgo de mi consultorio, lo cierro y olvido de que trabajé más de 10 horas y así mis hijos quieran brincar, quieran gritar, quieran jugar, quieran destrozar la casa de juguetes, o sea, y si quieren que mamá les dé de comer en la boca, mamá se los da aunque mis piernas y mi cabeza ya no aguanten, porque yo soy consciente y no lo digo a través de mi psicología, porque cuando no piensen que todo el tiempo somos psicólogos, ¿eh? Sí, o sea, somos más humanos, soy más Cristal Muñoz Carrillo que psicóloga. Psicóloga nada más es una parte de mi vida muy pequeña, pero soy consciente porque yo sí crecí así. ¿Sabes? Aunque, y ni siquiera porque trabajan, o sea, hay papás que son ausentes estando, ¿sí? Y uno va creciendo como un adulto con la sensación de vacío y de falta de comprensión. Y es, mis hijos, si no me pueden tener todo el tiempo como sería lo idóneo o lo socialmente aceptable y correcto, que me viene valiendo más, ¿sí? O sea, las 4 horas que mis hijos me tienen todos los días, ¿sí? Son horas donde yo tengo que darles lo mejor de mí. Sí, o sea, Claro, mi presencia, no la televisión, no la chucha del teléfono, no sé, les compran iPads o cuestiones así, o sea, no, porque lo que mis hijos necesitan es mamarme, ¿sí? Mamar a su papá. El exacto. estrés parental también afecta al duelo infantil múltiple, ¿sí? O sea, ¿cómo estás como padre que no estás dando lo que necesitan en tu hogar? Hasta como pareja, ¿no? Y cómo este duelo de pareja afecta, pues, y creando duelo en niños y adolescentes. Entonces, sí, mi querida Eva, este tema no es nada más hablar del féretro y de cómo despedimos a nuestros muertos. Este tema va mucho más allá de lo profundo, ¿sí? El cómo los hijos terminan tragándose a los padres para no sentirse tan vacíos, ¿sí? Y se hacen ultra independientes y nosotros estamos por la vida enorgulleciéndonos de que ellos no nos necesitan. Güey, asústate. Si un niño de 4 o 5 años no te necesita porque se está desvinculando, ¿sí? Te está diciendo, tanto no estás que estoy aprendiendo a vivir sin tu protección, ¿sí? Sí, sí, Y eso sí, también es tema tanatológico, mi querida Eva. claro, claro, porque lo que yo te decía ahorita es una pérdida de tu familia, realmente, de esa relación que pudiera darse, como dices tú, calidad de tiempo, cuando no se puede cantidad, ¿no? Porque muchas veces sí es cierto lo que tú comentas, mamás que están todo el día y realmente no le hacen caso a los niños, ¿no? Entonces, desde ahí es darle tiempo, calidad de tiempo, ¿sí? Estés o no estés, trabajes o no trabajes, pues yo siempre digo, bueno, pues, ¿para qué tienes hijos, no? Sabes que el hijo Claro, requiere atención. Si no quieres batallarle, piénsale bien y no lo tengas, ¿sí? claro. Porque un niño que no tiene el respaldo de papá, de mamá, que no se siente en un hogar, tú sabes que va a ser muy fácil que llegue a sentirse con quien lo acoja, ¿no? Y muchas veces no son pues muy buenas compañías, ¿sí? Entonces ya cuando ven esto los papás es cuando ponen el grito en el cielo, lo que tú decías ahorita, ellos van creyendo que el niño está bien, que el niño está bien, pero el niño lo muestra en otras cosas, ¿no? En la escuela, en estar enojado, en estar deprimido, ya después casi siempre en la edad de secundaria, ¿no? Los amiguitos, ahorita pues está dando mucho el drogarse también. Sí. Y es una falta de papás, ¿sí? Es una consecuencia. La sexualidad precoz, Ah, ¿sabes? Mira, nosotros creeríamos que con tanta información anticonceptiva y tantos medios de difusión y tantas cuestiones, el adolescente está más informado acerca de las cosas, pero los embarazos prematuros se siguen dando por mayor, ¿eh? Vayan al materno para que vean la crisis que tenemos en la psicosexualidad infantil, ¿sí? mm, Porque hay niños teniendo niños y es parte de todo esto. Si van a estudiar, que ahorita les voy a dar una información muy valiosa de un curso que va a dar mi querida Eva, accesible por todas las partes que lo vea y súper completo, pero para los que estamos formándonos o para los que se están formando, los estudiantes, yo siempre he dicho, cuando di clases,
he transferido un consejo que alguna vez me dieron a mí. Antes de estudiar una maestría, sí, estudia especialidades, compleméntate, o sea, nútrate de estas herramientas valiosas que te van a completar como un psicólogo que es multifuncional. ¿Sí? Ujú. Esto no se trata de alimentar el ego, se trata de cubrir una necesidad social que por Sí, desgracia nosotros no tenemos en nuestra seguridad pública, ¿sí? No hay quien te oriente en los hospitales. Ahorita ya agradecemos que sean pro niño y que te den toda la información acerca de la lactancia, pero también debería de haber formación tanatológica para trabajadoras sociales, para los enfermeros, para muchísimas partes del sector salud a los que nosotros nos llegan, porque acá llegan, mi querida gente, mis educadoras, o sea, para que puedan entender que el niño no está siendo deficiente porque no le está echando ganas, ujú, ¿sí? Es que échale ganas, Juanito. Laurita, échale ganas, mija. O sea, no, 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 maestra. Sí, no, mamá, no, abuela. No es que el niño no le esté echando ganas, es que el niño no sabe cómo está pasando esto que siente en el cuerpo, en la mente, en el corazón, y no puede traducirlo. Y entonces cada vez que le dicen, échale ganas o te estás haciendo guajo, estás utilizando esto para hacerte menso, porque también hablamos de una manera muy violenta entre nuestra sí, frustración, Eva, ¿sí? sí, ¿Cómo te puede sí, dar sí, una vertiente de preparación para que puedas captar y para que puedas ser más empático con los procesos infantiles y juveniles, para que puedas lograr cambios y modificaciones efectivas en una conducta que está siendo mucho más latente a través de cualquier vertiente de la pérdida que esté pasando el menor? ¿Sí? Y sí. entender que aunque tengan pechos y aunque tengan bigotón y aunque sean muy maduros o sea muy independientes, siguen siendo niños, Ujú. ¿sí? No me los hagan adultos, mi querida gente, porque luego ya los vemos grandecitos y creemos que tienen la capacidad emocional e intelectual para poder entender. Siguen siendo niños. Para eso sirven este tipo de informaciones, para que entiendas que lo que se ve físicamente y lo que han tenido que pasar en su maduración precoz no tiene nada que ver con su etapa de desarrollo ni su etapa cerebral. O sea, no están capacitados ni biológica, ni emocional, ni sentimentalmente maduros para entender ciertos procesos que tú, adulto responsable, sí, deberías poder ofrecerle como una vertiente de recuperación. Porque me imagino que también te han de llegar así, queriendo que Sí, tú soluciones todo el proceso, ¿no? claro, sí, claro, y con la idea de, pues yo a tu edad ya hacía esto, ya hacía aquello, y no nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos diferentes, ¿no? Uh -huh. Niños diferentes, ¿sí? Y esa es la parte que también tenemos que hacernos conscientes, que el niño de hoy necesita cosas diferentes que las que necesitaban los niños, a lo mejor de mis generaciones, ¿no? Sí, ahora es muy, muy diferente. Y muchos papás te llegan con esta mentalidad, ¿no? Ay, a mí mi papá nunca me dijo te quiero, a mí mi papá siempre me puso a trabajar desde chiquito. Entonces, sí, ok, a lo mejor a ti te funcionó, no te funcionó, medio te funcionó, pero a tu hijo no, Así ¿sí? es. Y no son conscientes de esa parte. Cuesta trabajo hacer esa conciencia. Sí, pero es porque se desconoce, pues muchas cosas, te digo, es más que nada ignorancia, ¿no? El no permitirnos conocer, saber cómo educar a nuestros hijos, cómo tratarlos, y cómo dejarlos que muestren sus emociones y cómo, pues de alguna manera, acogerlos en Así estas, es. ¿sí? Y hacerles ver que es normal que las vivan, ¿sí? Así es. Aceptarlas, hacerlas parte de lo que son, como un ser integrado, ¿no? Exacto, No querer que el niño y el joven lo separen del ser, o sea, eso es lo que creo que de las peores infamias que nosotros podemos hacer con nuestros hijos, o sea, con esta vertiente de nuestra población que queremos que su aceptación sea instantánea. Eso es mm, imposible, ¿no? Creo que una de las cosas que más y fíjate que yo tanatología la estudié más por necesidad personal, para entender como ciertos procesos, porque como todo en mi vida que no me llama la atención tanto antes de probarlo, pues no me llamaba la atención. Hasta que me ajá, dije, mira, estúdiale,
¿no? Y cuando me metí en la profundidad del estudio, mi querida Eva, dije, híjole, qué rama tan hermosa, tan llena de resiliencia, ¿sí? Tan abrazadora para cuando quieres reparar y repararte. Creo que es una opción de sanación preciosísima. Y si le invierte en esta área infantil, imagínense cuántas cosas no podríamos hacer con este tipo de formación y con este tipo de información, ¿sí? Que esté al alcance de muchas personas que lo necesitan. Para informarles, mi querida Eva está lanzando un curso bien barato, sí, un curso taller con olores de casi diplomado, porque no le piden nada, un diplomado bien formado, sí, de 6 meses, maravilloso. En cuanto termine yo el programa, sí, ya saben, termina y se va a quedar grabado aquí en Facebook, en su plataforma y en mi plataforma. Por favor, métanse a la página de Eva, regálenle un like, apoyen a mis invitados a crecer, porque nosotros dependemos de la difusión de ustedes, que es lo único que se les pide a cambio, ¿no? Que me apoyen a mis invitados y sus proyectos y difundan. Si no la quieren para ustedes, habrá alguien a quien sí le ayude y sí le interese el tema de aplicación. Entonces, yo cuando termine el programa, arribita de donde está el programa, les voy a pasar el flyer, les voy a pasar, ahí dice el número de contacto, porque no nada más hace eso. Tiene maestría en terapia familiar, sí, para las parejas, todo lo que conforme toda la integración, ahí va a estar su número de contacto por si a alguien le interesa y esté pasando por este y múltiples procesos, porque como les estoy diciendo, también es psicóloga preparada con maestría, ¿sale? Para que puedan comunicarse con ella si tienen alguna duda, si tienen algún prospecto para atención, como no, con mucho gusto, ella los va a atender. Yo les voy a dejar todos los teléfonos y la información del flyer de lo que va a ser su curso, que quien tenga la oportunidad de tomarlo, por favor, cómo no, con mucho gusto, sería muy bueno para su vida, para que lo tomen. Sí, esta es información que cura, información gratuita. Ya a unos minutitos de terminar el programa, mi querida Eva, ¿con qué mensaje te vas referente a este tema tuyo tan amoroso para la gente que te está escuchando? Híjole, pues sí, hacerles la invitación, ¿no? Sobre todo, abrirse, abrirse a conocer más, a saber. Muchas veces el conocer nos da responsabilidad y no queremos esa responsabilidad. Sí, pero yo los invito a que sí se abran, a que sí conozcan, sí que tomen esa responsabilidad, porque de verdad que tus hijos y a ti mismo y a tu familia y a tu entorno les va a cambiar la vida, ¿no? Sí, el tener conocimientos desde cómo relacionarnos, desde ver en qué etapa está el niño, desde ver en cada etapa cómo va tomando cada factor importante en su vida, es también entenderlos y comprenderlos desde ahí, ¿no? ¿Sí? El ver que no me va a reaccionar igual un niño de 2 años que a un niño de 9 años. Sí, que ese es el tema también que vamos a ver ahí, ¿no? Desde los vínculos que tienen con las personas, la edad del infante, cómo reaccionan ante un duelo, cualquier tipo de pérdida, ¿no? ¿Sí? También algunas técnicas que no solo los psicólogos pudieran trabajar, sino también los padres de familia, ¿no? Claro. El cómo, cuando el niño se encuentra en este duelo, el cómo poderlo ayudar a sacar sus sentimientos, el cómo con algunas técnicas el poder hacer que el niño logre pues vivir su duelo, atravesarlo y seguir siendo funcional, ¿no? Sí, pero aparte de esto, creo que también son herramientas que te ayudan a integrarte como familia y a tener una mejor estructura y relación familiar. Y creo que eso es muy, muy importante para una familia. Y abrazadoramente amoroso. Mi Ujú. querida gente, yo me voy con esto. En la vida hay algo que no vamos a poder evitar, por más que nosotras queramos, por Ujú. más que queramos una vida perfecta, como lo siento en tener que darles esta noticia, pero no es posible. En la vida hay múltiples pérdidas, ¿sí? El propio desarrollo de la vida son pérdidas, la pérdida de la niñez, la pérdida de la juventud, Sí,
conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo facultades en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Desde lo físico hasta lo mental, hasta capacidades, ¿sí? El entender que perder es parte natural de nuestra vida y que en la pérdida también hay muchísima ganancia, ¿sí? Hay tesoros escondidos dentro de la oscuridad, ¿sí? Nos va a dar una oportunidad muy valiosa para poder visualizar el concepto del vivir de una manera más amable, menos frustrada, más amorosa, ¿sí? El tener la vertiente de la capacitación universal, el no hacer exclusiva la información hacia el psicólogo o a la persona preparada, sino que este tipo de temas que sí todos deberíamos de tener en la escuela básica, deberíamos de tener en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, tanatología para la vida, ¿sí? Bueno, como parte de las materias, entre otras, que yo he tenido como la idealización de que algún día podré hacer el cambio del sistema educativo, claro que no, pero yo me imagino y con eso me siento contenta, ¿no? Sí, pero si eres mamá, si eres papá, si eres un psicólogo activo, si eres un psicólogo educativo, a lo que sea que te dediques, ¿sí? Estar en amistad con estas temáticas y poderlos aplicar en tu vida diaria, lejos de perjudicarte, van a mejorar muchísimo tu calidad de vida, ¿sí? Todo lo que puedas absorber que te ayude a crecer y a sanar tu sistema familiar, siempre va a ser ganancia ante a la pérdida de lo que vayas a perder en el resto de tu vida, ¿sí? Yo siempre he mencionado algo. De lo único que yo estoy segura es que voy a morir, mi querida Eva, Sí, ¿sí? Pero ante así es. mi muerte he decidido vivir en tiempo y forma en calidad. Y eso solamente se logra teniendo una amistad con este proceso inevitable, en que hoy lo tengo todo, posiblemente mañana no tenga nada. ¿Y qué voy a hacer cuando no tenga nada? Trabajar duro para volverlo a tener. Ante la resignación, ante la observación de lo que se hizo adecuadamente o no adecuadamente, o ante la resignación de que las cosas a veces así tienen que ser, porque esto es lo mágico de la vida, que la vida Sí, no es rutinaria ni monótona, eso somos nosotros. La vida es sorpresiva y maravillosa, sigue teniendo su magia y su esencia propia. Como tú la tomes y lo que tú quieras tomar de ella es lo que tú vas a absorber en tu vida para el beneficio tuyo y de tu familia. Así que, mi querida gente, ahí está la información, aquí están los expertos, ahí está la gente que está ofreciendo ayuda, ahí está la gente que está haciendo un esfuerzo económico, de tiempo, para tener costos accesibles, para que la gente pueda llegar, sí, sin sacrificar tanto los recursos de formación. Pero ojalá que se puedan dar la oportunidad de, primero, ver información de calidad, segundo, estudiar y tercero, informarse y nutrir adentro para poder dar de calidad afuera. Muchas gracias, mi querida Eva, por haber estado esta tarde de lunes de psicomorfosis con nosotros. Yo pasaré toda la información correspondiente. Esperemos que sea un curso maravillosamente bendecido y que cada una de las personas que te caigan sean personas que puedan transformar su vida de una manera maravillosa con tu sapiencia y tu sabiduría. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Te abrazo, ahí te veo el sábado. bueno, gracias a ti por la oportunidad, por el espacio, ¿sí? Y pues te veo el sábado. Primeramente Dios, mi querida Pero gente, Dios, nosotros nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Semana cargadita, porque la semana que viene vamos a tener doble programa lunes y martes, ¿sí? El próximo lunes lo vamos a tener con el doctor El Sahili, que es maravilloso, que también la maestra Eva creo que lo conoce, pero es un referente de la psicología, orgullosamente de aquí, conocido y allegado para todos los que nos hemos formado con él de una u otra manera en nuestras etapas de nuestra vida, con 33 libros ya expuestos
y en venta y consultados, ¿no? Con el estrés, con el tema del estrés en la vida adulta, cómo afecta a nuestro México. Creo que es un tema de interés. Y el día martes tenemos a Deyanira Vargas, psicóloga internacional, 100% mexicana desde Chihuahua, con miles de seguidores ya, porque tiene un proyecto bien bonito, con un tema también precioso sobre el vínculo familiar. Entonces, tenemos doble programa, tenemos semana bien cargada de trabajo, pero para eso estamos, pues para servirle, mi querida gente. Gracias, mi querida Eva. Adiós. Si no lo pudieron ver a las 5, ya saben, se queda permanente en repetición y si lo quieres ver, te vas al YouTube o si lo quieres escuchar, te vas a Spotify, te lo descargas y a trabajar. Adiós, mi querida gente. Adiós, mi querida Eva. Un abrazo. Bye. Bye.